igual, tenemos a ver este paciente, una tomografía, vemos hígado, vaso, como ya dijimos, eso no nos preocupamos mucho y tratamos de visualizar a nivel renal. ¿Qué alteraciones llegamos a ver a nivel renal? ¿Qué diferencia hay entre este parénquima de acá con este parénquima de acá? Que acá hay una lesión hipodensa, ¿no? Con menor contraste. Si lo vemos en coronal, ¿dónde está la alteración? Es a este nivel. Si se compara esta parte inferior, si se compara esta parte inferior con esta parte superior, entonces vemos que acá hay menor cantidad de contraste. Es heterogéneo y hay unas imágenes estriadas. Que es lo que vamos a revisar ahora sobre pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, tomográficamente, ¿qué cosa vamos a tener en una pielonefritis aguda? Es alteraciones a nivel del parénquima renal en su captación de contraste, porque esto se comienza a llenar de lesiones pustulosas, infecciosas, ¿no? A nivel de los túbulos. Entonces comenzamos con dentro de las lesiones de masas renales, lo más frecuente, digamos, está la tuberculosis renal dentro de las infecciosas. ¿Por qué la importancia de la tuberculosis renal? Por la cantidad de fallecimientos que se desencadenan, ¿no? Porque la tuberculosis en general se estima que, según la OMS, 6 millones de personas anualmente se contagian de tuberculosis activa. De esos 6 millones, 2 millones fallecen por tuberculosis. Y casi la tercera parte de la población mundial es un transmisor, ¿no? Latente. Entonces, la frecuencia de la tuberculosis se ha vuelto a incrementar por lo que ya conocemos, ¿no? La HIV, todas las enfermedades inmunosupresoras que puedan desencadenar. Un 4 o un 8% se asocia con TBC pulmonar. La diseminación es hematógena. En el hombre puede ser afecto en el epidídimo, mientras que en la mujer se afecta en la trompa, ¿no? Que es una causa frecuente de infertilidad, ¿no? en la mujer. Y puede haber también insuficiencia adrenal. ¿Qué vamos nosotros a tener en imágenes en una tuberculosis renal? Lo primero que se desencadena en una tuberculosis renal son la formación de granulomas, que es lo que esquematiza esta imagen. Entonces se forma un granuloma, tan igual como en el pulmón. Lo segundo, este granuloma produce daño en el cáliz. ¿Qué es esto? Esta es la necrosis papilar, ¿no? Entonces la segunda alteración que se produce a nivel renal es una necrosis papilar. Que nosotros vemos si es que este cáliz se comienza a necrosar, es la imagen en apolillado irregular del sistema colector, ¿no? Y posteriormente, como ocurre también a nivel en otras partes del organismo,
se forman ya grandes granulomas, ¿no?, que comienzan a destruir. Entonces, estas alteraciones granulomatosas grandes nos pueden dar en algunos casos imágenes de cálices dilatados. Posteriormente, esto llega a calcificarse y nos va a dar el riñón mástil, ¿no?, que es este de acá, que es la parte final de una tuberculosis renal. Entonces, ¿qué características radiográficas en este urograma nosotros vamos a encontrar? Las imágenes en apolillado, mejor dicho, la irregularidad de los cálices por la necrosis papilar que ya hemos referido. Como forman cicatrices a nivel pulmonar, igual sucede a nivel renal, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a comenzar a estenosar el infundíbulo, se va a comenzar a estenosar también la pelvis renal. Acá tenemos otras imágenes donde esta pelvis renal está bien estenosada, delgada, rígida. Los infundíbulos se ven como unos pequeños imágenes lineales, no están como normalmente deben tener esas características. Y el otro es a nivel del cáliz comienza a producir una destrucción y comienza a formar estas imágenes radiopacas, medias ovaladas, ¿no?, por la destrucción. Esta es una imagen del riñón mástil. Esta es una imagen tomográfica donde vemos la necrosis papilar. Entonces, tomográficamente nosotros en una tuberculosis renal lo más frecuente en la parte inicial que veamos la necrosis papilar, pero posteriormente lo que hace, comienza a destruir, ¿no?, comienza a destruir, dilatar el cáliz. ¿Qué es lo que ocurre acá? Tiene una dilatación calicial focal, ¿no?, comienza a destruirla, a dilatarlas. Y en estas imágenes también el riñón más la parte final que se desencadena en una tuberculosis. Esta es una tuberculosis que se acompaña con una fístula. Este paciente, por ejemplo, tiene todo su sistema deformado, adelgazado, estenosado, todo desencadenado por la tuberculosis renal. Otra alteración que debemos revisar es sobre la pielonefritis santo-granulomatosa. Es una infección crónica que simultáneo a esta infección se produce una dilatación del sistema excretor, ¿no? ¿Con qué se acompaña esta pielonefritis? Frecuentemente por cálculos. El cálculo colariforme es el que frecuentemente vamos a encontrar. Puede haber tumores o causas estenóticas, ¿no? Más en mujeres, en esa edad entre los 50 y 60 años, y en diabéticos. ¿Qué es lo que vamos a visualizar nosotros? En una radiografía simple, lo clásico es una cálculo coraliforme, ¿no? Entonces, paciente que tenga cálculo coraliforme, que se asocie con una infección crónica, ¿qué me va a desarrollar? Una pielonefritis santo-granulomatosa. Ecográficamente, yo veo acá mi imagen hiperecogénica con sombra, entonces esto me indica que es un cálculo. Veo en la ecografía en esta de acá, en la cual se ve una imagen hipoecogénica, entonces indica que acá hay líquido de diferente densidad. Ecográficamente no es diagnóstico por ecografía la pielonefritis santo-granulomatosa. Lo que sí nos ayuda es la tomografía. ¿Qué vemos en la tomografía? El cálculo colariforme, la gran dilatación de los cálices con diferente densidad que nos indica que se está abscedando.
Esta es una imagen con anatomía patológica donde se ve el cálculo y los grandes cálices abscedados, ¿no? Todos abscedados. Esta puede comenzar a invadir a la grasa perirenal y posteriormente, si ya se ve acá hoy un poco, que puede desplazarse e llegar a infectar el psoas, ¿no? Entonces me da un absceso del psoas también, por continuidad. Una enfermedad de emergencia es la pionefrosis. ¿Qué es la pionefrosis? Es una obstrucción aguda o crónica que se pueda desencadenar, entonces produce una hidronefrosis y para mala suerte se acompaña de una infección urinaria. Entonces una hidronefrosis infectada es una pionefrosis. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta pionefrosis? Son detritus, ¿no? Dentro de la hidronefrosis. Como esto es una lesión de una alteración de urgencia, nosotros debemos a veces hasta drenarlo, ¿no? Ecográficamente solamente vamos a ver el sistema colector, puede haber aire en algunos casos y lo que vamos a ver en tomografía es la hidronefrosis. Acá tenemos una dilatación, una hidronefrosis, pero acá vemos unas imágenes ecogénicas, ¿no? Igual una hidronefrosis con estas imágenes ecogénicas, que son móviles. Entonces, si son móviles, me indica que esto es detritus. Entonces, esto es una pionefrosis. Entonces, una nefrostomía va a tener que hacer este paciente por la infección que se desencadena, porque de ahí ya puede llegar a desarrollar una sepsis, ¿no? Tomográficamente, ¿qué vamos a ver en esta pionefrosis? Es un engrosamiento de la pared de 2 milímetros, de la pared de la pelvis. Si ven la densidad de esta a nivel de la pelvis es media hipodensa, no es tanto como de un líquido. Si pusiéramos ROI seguro, veríamos la densidad que sería mucho más que de un líquido, ¿no? Y el otro que se va a ver son las estriaciones en la fase nefrográfica, ¿no? Que indica que se está comprometiendo, se está produciendo mayor infección. Otra alteración es la pielonefritis enfisematosa. Es una infección aguda, necrotizante. Lo principal que deben ustedes recordar que la alteración es ver gas a nivel del parénquima renal, ¿no? Que es la pielonefritis enfisematosa. Se produce más en diabéticos, más en mujeres. En la radiografía vamos a ver una imagen en moteado. La ecografía no llega a debilitar bien y la tomografía sí es selección para poder diferenciar. Entonces, ¿qué nosotros vemos en la ecografía? Unas imágenes hiperecogénicas, pero sin sombra posterior, ¿no? Tienen refuerzo. Entonces, si son imágenes hiperecogénicas con refuerzo, ¿qué me indica que es esto? Es aire. Tomamos la tomografía de este paciente, que vemos en estas imágenes acá de densidad aire. ¿Dónde están ubicados? En el parénquima, ¿no? En el parénquima renal. Por lo tanto, concluimos como una pielonefritis enfisematosa. Igual aire a nivel de parénquima renal. Una alteración que sí lo van a ver con mucho mayor frecuencia y que puede ser diagnósticos diferenciales de diferentes alteraciones de emergencia como las apendicitis, ¿no? O diverticulitis, está en la pielonefritis aguda. ¿Cuál es la característica de la pielonefritis aguda? Que su diagnóstico es clínico, ¿no? El diagnóstico radiográfico ya va para tratar de diferenciar cuando hay alguna duda. Entonces, la alteración se produce a nivel túbulo intersticial, eso es lo que debemos recordarnos.
Y los mecanismos por los cuales se desencadena esta pielonefritis, lo más frecuente es el ascendente y menos frecuente es el hematógeno, que un 15%. Eso se produce en pacientes inmunodeprimidos, ¿no?, que pueden desencadenar este tipo de infección. ¿Qué es lo que vamos a ver en la ecografía? Una disminución de flujo en el Doppler y pérdida de la diferenciación córtico-medular. Entonces, en esta ecografía de este paciente que vemos, una lesión hipodensa a este nivel, se hace el Power Doppler y a este nivel no hay mucha vasculatura o casi nula vasculatura. Entonces, eso me indica que hay una alteración a este nivel. Más la mala diferenciación córtico-medular, yo asumo que puede ser una pielonefritis aguda, ¿no? Que el cuadro clínico es el que me va, pues, digamos, a dar el diagnóstico en sí, ¿no? Igual en esta ecografía que vemos, riñones agrandados, ¿no? Un riñón agrandado, que no hay una buena diferenciación córtico-medular, hay lesiones hipodensas o hiperdensas. Si hay hipodensas, ¿qué me indicaría una alteración hipodensa por ecografía? Hipoecogénica, perdón, y por ecografía, que puede haber ya formación de abscesos. Si es hiperdensa, ¿qué puede ser? Hemorragia, ¿no? Sangrados. Tomográficamente, ¿qué vamos a ver? Es una lesión córtico-medular, hipodensa y de forma triangular, ¿no? Esa es la característica clásica tomográfica de una pielonefritis aguda, que no capta contraste, ¿no? Y si capta es mínimo. Igual, lesión hipodensa de aspecto triangular córtico-medular. Acá sí ya hay, aparte de su lesión hipodensa, una lesión de menor densidad, ¿no? Entonces ya se está abscedando, ya se está comenzando a complicar. Otra imagen que nosotros debemos recordar también en las pielonefritis aguda, entonces lesión hipodensa, triangular, que no capta adecuadamente contraste, o si no, comienzan a ver las estriaciones. Entonces, estriaciones es otro signo tomográfico de la pielonefritis aguda. Igual acá, estriaciones por tomografía. Hablemos un poco sobre hidronefrosis, los grados de hidronefrosis que pueden haber, ya sean por causas obstructivas o causas congénitas. Grado 0, donde no hay nada de dilatación. 1, donde se produce un poquito de dilatación a nivel del seno renal. Esta es un poco de dilatación más una ectasia de los cálices. Acá se deforman más los cálices, mucho más dilatados, pero el parénquima se mantiene, en el grado 3 se mantiene de adecuado volumen. El grado 4 es mucho más que esto, pero el parénquima ya disminuye. Entonces todo el parénquima se mantiene de volumen adecuado hasta el grado 3. Leve dilatación de los cálices en el grado 2. Esta es una imagen de un grado 1, una pequeña dilatación. Este es un grado 2, cuando ya hay una pequeña ectasia. Este es otro grado 2, acá vemos por una urografía, y acá vemos por la ecografía, igual la leve ectasia. Grado 3, el cáliz ya se comienzan a dilatar mucho más, pero mi parénquima se mantiene, no se altera. Mientras que el grado 4 sí es mucho más severo, ¿no? Es una hidronefrosis con gran dilatación de los cálices y hay una disminución de la corteza y del parénquima. Esta es otra imagen en grado 4 con una representación acá en una urografía. Hablemos ahora un poco de los tumores.
Vamos a tener tumores que se presentan mucho más frecuente en niños y otros que se presentan mucho más en adultos. Dentro de los tumores más frecuentes en los niños, nosotros debemos recordar dos. Uno es el tumor de Wilms y el otro es el nefroma mesoblástico, ¿no? Dentro de estos tumores de Wilms también hay grados. Hay tumor Wilms de bajo riesgo, de moderado riesgo, cuando no es anaplásico, y llega a ser anaplásico y es de alto riesgo, ¿no? Recordarnos también de estos dos tumores el tiempo en que se desarrollan los tumores. El nefroma mesoplástico es en el primer año de vida. Entonces yo tengo una lesión tumoral renal menor de 1 año, que puede parecer un tumor de Wilms, yo voy a decir, es un nefroma mesoplástico, ¿no? ¿Y cuál es la característica, digamos, cuál es el beneficio que tuviera un paciente que tenga un nefroma mesoplástico sobre un tumor de Wilms? Es su evolución, ¿no? Porque el nefroma mesoplástico va a tener muy buena evolución después de haber extirpado ese riñón. Entonces, ese paciente va a tener una recuperación buena, recidivas, recaídas de la enfermedad casi ni se ve, mientras que en un tumor de Wilms sí puede desencadenarse, ¿no? Entonces el tumor de Wilms, acordarnos, de 1 a 11 años, mayor frecuencia de 3 a 4 años. El nefroma en 1 año, mayor frecuencia en los 3 primeros meses de vida. Y en los tumores renales en los adultos tenemos benignos, está en el angiomiolipoma y el oncocitoma, y los malignos está el carcinoma de células renales, el linfoma, la metástasis, el carcinoma de células transicionales. De las células renales vamos a tener las células claras, las papilares y los cromófagos. Sobre el tumor de Wilms, ¿qué vemos en este paciente? Un abdomen prominente, ¿no? Pero eso es lo que frecuentemente se va a ver en un niño cuando llega a su consulta. Siempre tiene un abdomen prominente. Y todos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasó? Descuido del padre, porque se supone que el padre lo cuida, lo baña, la mamá. ¿Por qué es que no se dan cuenta de que están desarrollando ese tumor? ¿Por qué llevan a los niños cuando tienen el tumor de Wilms ya extremadamente grande, ¿no? Hay una teoría de que probablemente haya un desarrollo muy rápido que no percibe, que no da el tiempo al padre, digamos, en poder evaluar, digamos, ¿no? Porque si fuera un crecimiento totalmente, extremadamente lento, fácilmente cualquiera padre no llevaría a su niño con tumores tan grandes. Este tumor, ¿de qué deriva? Del blastema metanéfrico, ¿no? ¿Qué era el blastema metanéfrico? De lo que repasamos al inicio en embriología, es lo que forma el riñón, ¿no? La yema ureteral se une al blastema metanéfrico y me forma el riñón. En el tumor de Wilms, la alteración está en ese blastema metanéfrico. Entonces, esa alteración del blastema metanéfrico me va a producir una lesión tumoral. Este tipo de paciente se puede asociar a diferentes factores, digamos, cromosómicos. Pueden estar asociados a síndrome de Bett-Wiedemann, que es el que tiene todos los órganos demasiado crecidos. Puede estar asociado a una hemipertrofia, digamos que un solo lado está muy crecido. O puede estar asociado a este síndrome de Warm, que le llaman, que es Williams, con aniridia, anormalidades tracto genito urinario y retraso mental. Una ecografía, entonces este es el riñón y vemos esta lesión heterogénea. Entonces, lesión heterogénea, un preescolar, voy a pensar
de tamaño incrementado, un tumor de Wilms. Acá también vemos lesión tumoral a este nivel del riñón. Las lesiones tumorales pueden tener necrosis, ¿no? Necrosis central. La mayor cantidad o menor cantidad de necrosis, ¿qué me indica? La rapidez con que se está desarrollando ese tumor, ¿no? Entonces, yo evalúo siempre cómo está su necrosis de ese paciente para saber qué tan rápido se está evolucionando, creciendo ese riñón. En este paciente además tiene metástasis y trombos en las arterias porta, ¿no? Es un gran tumor de Wilms. Acá vemos un poco de parénquima renal todavía. Igual, un tumor de Wilms bilateral. Esto tiene un poco de aspecto quístico. Acá también. Entonces, ¿qué lo caracteriza a un tumor de Wilms? Primero, son tumores grandes, heterogéneos, ¿no? Dependientes del riñón, por lo que ya sabemos. Sobrepasan la línea media en general. ¿Y qué lo diferencia con neuroblastoma? Las calcificaciones, ¿no? Porque tanto el neuroblastoma como el tumor de Wilms son lesiones tumorales grandes que van a sobrepasar la línea media. Y por lo tanto, producir compresiones en los órganos adyacentes. Ahora, ¿qué característica tiene el tumor de Wilms? Lo de bueno es que son bastante sensibles a la quimioterapia, ¿no? Entonces, como son bastante sensibles, lo que hacen es esos tumores extremadamente grandes que sobrepasan la línea media, los reducen al menor tamaño que pueda haber y después recién ahí hacen la nefrectomía para tratar de evitar que no se disemine más la enfermedad, ¿no? Que esté limitado. En el paciente que por mala suerte es extremadamente grande, como los anaplásicos, que van a ser muy grandes, muy agresivos, y eso sí pueden infiltrar a otros tipos de órganos adyacentes. Siempre hay que evaluar también que estas lesiones